por hacer rápidamente y que pueda servir de alguna manera para que todos podamos pensar un poco a la vez, ¿no? En crear un juego, justo, bueno, estaba hablando perdón, con Francisco. El tema de la ruleta yo sé que hay una porque la semana anterior la estuvieron utilizando, ¿no? Tenemos hasta dos ruletas que son gratuitas, ¿no? Aquí tenemos que tener en cuenta que no, y aquí tenemos el Quién quiere ser millonario, que también es gratuita. Entonces tenemos que tener en cuenta que no necesariamente el hecho de que elijamos una de estas plantillas significa que tengamos que utilizarla en su totalidad, ¿no? Podremos utilizar una parte y otra parte no. A ver, pensemos también tablero, que también antes estábamos pensando en tablero. Entonces, juego de mesa. Aquí, bueno, tenemos esta carrera de animales. A ver, vosotros pensad también que todo lo que veis aquí no necesariamente lo vamos a utilizar de esta manera. Yo sé que parchís había, a ver, porque no me sale parchís. Sí, hay un parchís. Ok, voy a ir rapidito a esta y os voy a mostrar simplemente, bueno, primero, claro, podemos previsualizarlo y podemos directamente usarlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ventaja tiene utilizar la plantilla? Pues que evidentemente ya tenemos predefinida el tablero, predefinido incluso los dados, ¿no? Y una de las ventajas, le voy a dar aquí a páginas, es que yo rápidamente podría añadir una página aquí, imaginaos, no de plantilla, sino de plantilla de Genially. Aquí pone ruleta y, por ejemplo, meter esta ruleta de preguntas, por ejemplo, ¿no? Entonces yo podría integrar acá rápidamente y creo que aquí está la ruleta. Aquí está la ruleta, ¿no? Entonces, si os fijáis, tengo el parchís y tengo la ruleta. Y podría ir pasando de una página a otra haciendo digamos, los ajustes necesarios. O podría directamente esta parte de la ruleta, cogerla, copiarla y aquí integrar un recurso. Imaginaos que aquí pongo esto, que le voy a llamar ruleta. Le doy una interactividad, le digo abrir ventana, genero una página en blanco y aquí pego la ruleta, ¿ok? Entonces, evidentemente voy a tener que ajustarlo un poco al espacio, que es más reducido, pero incluso sin salirme de la página original, que salimos de la ventana, voy a cerrar la otra, voy a quitar la otra página porque sí es verdad que yo puedo introducir elementos, em, digamos, dinámicos que se puedan mover y demás, pero es verdad que no sé si cuando paso de página, cambio de ventana una a la otra, puedo perder ese progreso, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podría coger este mismo tipo de letra, la pongo aquí abajo y colocaría, por ejemplo, la palabra ruleta. Entonces, si yo necesito tirar de la ruleta, cojo acá, ¿no? Abro aquí. Y si yo necesito tirar el dado, pues lo haría directamente acá. ¿Cómo funcionaría esto? Vamos a darle a previsualizar. Nosotros acá tenemos el parchís clásico, entonces tiro el dado, lo hace el docente, 4, entonces, bueno, yo arrancaría aquí, uno, 2, 3 y 4, y como veis se pueden mover los diferentes, digamos, fichas, ¿no? Estas serían las fichas que tenemos en el parchís. Evidentemente podríamos colocar fichas diferentes, ¿no? Pero para que veáis cómo es la dinámica. Y si en algún momento, por ejemplo, en el caso de Francisco, tengo que tirar de la ruleta, podría coger esta ruleta y tirar de ella. Y podríamos poner aquí, por ejemplo, que el rosado sea blockchain, ¿no? El naranja sea, pues, no sé, las inversiones que tenía, ¿no? No recuerdo ahora mismo exactamente. Pero podrían ser esas las cuestiones. Incluso aquí podríamos ya plantear las preguntas, ¿no? Además, esta ruleta está predefinida para que el nivel de dificultad sea ascendiente. Entonces, aquí solo gano un punto, aquí gano dos, aquí gano tres. Entonces, habría que ver cómo estos puntos o estas monedas, por ejemplo, se podrían ir integrando dentro de los diferentes equipos. ¿Ok? Pero básicamente esa sería la cuestión. Incluso se me ocurre que nosotros podríamos ir actualizando, imaginemos que estamos proyectando sobre la pantalla, podríamos ir colocando con tinta líquida, ¿no? El número de lo que van teniendo, sumando, restando, etcétera, ¿no? Y podríamos tenerlo en cada campo base. Bueno, yo esto solo he usado una plantilla, si os fijáis, ¿no? ¿Qué podríamos hacer nosotros para personalizar esto, ¿no? Antes, por ejemplo, en el caso de Hugo, estábamos pensando en la idea de generar como diferentes espacios, ¿no? Yo siempre os recomiendo, para trabajar en Genially, casi en cualquier editor, también en Canva, si queremos utilizar imágenes, que para que podamos integrar animaciones lo hagamos
con fondos transparentes y formato PNG, que es un tipo de formato de imagen. Entonces, antes hablábamos, por ejemplo, que habría, vamos a pensar, en un zoológico, ¿no? Entonces, bueno, pues podríamos pensar en una imagen de este tipo. Claro, lo ideal sería que si nosotros vamos a generar, por ejemplo, imágenes, capaz podríamos utilizar, por ejemplo, Gemini, ¿no? O Nano Banana, etcétera, de tal forma que haya cierta coherencia visual entre los diferentes lugares, ¿no? Y entre las diferentes cuestiones. La otra cuestión que podríamos, o el otro intento que podríamos hacer, como son iconos, por ejemplo, vamos a hacerlo todo con iconos, ¿no? Entonces podemos coger esta imagen como icono en PNG. Supongo que el fondo será transparente. Descarga gratis. Siempre intentad que sean evidentemente gratuitas. Si no son gratuitas, en principio lo que te piden es que tienes que atribuir al autor. Entonces, bueno, ahí podríamos colocar un pequeño texto al final, por ejemplo, de la gamificación, etcétera, de tal manera que no rompamos tampoco con la cuestión de derechos de autor. Entonces, yo, por ejemplo, aquí le diré insertar imagen. Vamos a subir imagen desde dispositivo. Y aquí lo tendríamos, ya podríamos integrar esta imagen dentro de nuestra gamificación. ¿Ok? Entonces, el verde, por ejemplo, va a ser el zoológico. Como veis, es fondo transparente, por tanto, se vería el fondo. Y nosotros querríamos, luego ya veríamos el formato y demás, pero que las fichas estén por delante. Entonces, mandaríamos hacia atrás, como veis. Ahí está. Mandaríamos hacia atrás esa imagen. Aquí tenemos una que también la voy a borrar, esta hoja, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos por aquí el zoológico, ¿no? Imaginemos que las fichas son estas, las vamos a poner aquí un poquito más abajo, ¿ok? Tan sencillo como eso. Vamos a darle control Z. Disculpa, Antonio, ¿podrías repetir, por favor, cómo obtuviste la imagen desde el internet? Ok, voy a meter otra, ¿vale? La del bosque, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a poner icono bosque, selva mejor. Y un icono de la selva amazónica. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos FreePic. FreePic creo que también permite bajo atribución. Luego, a ver, si queremos ser legales, tendríamos que estar cogiendo los derechos de cada una de estas e ir incorporándolos, ¿vale? Eso lo digo porque así deberíamos hacerlo y yo creo que si nosotros somos ejemplos para nuestros estudiantes luego también serán honestos académicamente, citarán correctamente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sería bueno, por ejemplo, aquí incluir, aprovechando, bueno, no sé si lo he hecho muy rápido. Lo he descargado de acá, ¿de acuerdo? De aquí lo he descargado y ya me voy a mi Genially y le doy a insertar imagen, subir imagen, y ya está. Cuando la sube ya aparece automáticamente aquí. Entonces ajustaríamos el tamaño y una vez que tenemos ajustado el tamaño para que tenga coherencia visual, más o menos igual. Lo pondríamos aquí en el fondo, bien centrado, lo mandaríamos con esta de ordenar, lo mandaríamos al fondo del todo y luego lo reordenaríamos para que esté exactamente detrás de nuestra ficha, ¿ok? Y bueno, nuestras fichas si nos molestan acá, pues las podríamos poner abajo, ¿vale? Esas son las fichas, pero antes decíamos que le gustaba, por ejemplo, a Jimena le gustaban los conejos de Dixit, ¿no? Entonces, vamos a buscar si existen. Los del Dixit parece que no. Bueno, este podría ser, de hecho, este. Este es el conejo del Dixit. Ajá. A ver si te lo puedo descargar. Este es un GIF. Y a mí lo que me interesa es que el fondo sea transparente. Entonces, bueno, podríamos coger este conejo, por ejemplo, que es un conejo básico. Vamos a descargarlo. Os voy a enseñar también cómo yo lo editaría rápidamente, por ejemplo, en Canva para poder utilizarlo. Este me obliga a registrarme. Y eso que sí me gusta. No, este no. Vamos a buscar otro que sea un icono vectorial. Ok, vectorial es fundamentalmente que se puede modificar muy fácilmente. Incluso, mira, este me gusta porque a lo mejor podría elegir iconos diferentes. A ver si me deja descargar. Suscripción para que te... No me deja. Ya cada vez más de estas cuestiones son de pago, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a ver otro PNG. Este, por ejemplo, podría ser también. Este creo que este es el que me obligaba a registrarme antes, ¿no?
Bien, habría que ver uno de los que son gratuitos, por ejemplo, Flat Icon. Vamos acá y vamos a buscar aquí directamente el conejo. A ver si hay alguno que nos guste. Luego igual lo vamos a modificar. No sería tan problemático. Ah, No está el que yo busco, pero bueno, pensemos, por ejemplo, que este es el que nos gusta, ¿ok? Entonces lo vamos a descargar en PNG, lo descargamos gratis y ahora me voy a ir a Canva. Canva es una suite de... Bueno, podemos hacer muchas cosas, presentaciones también. Yo la utilizo mucho para generar imágenes. Entonces, bueno, vamos a generar una imagen, por ejemplo, una imagen más o menos pequeña. A ver, aquí formatos verticales, formatos de Instagram. Creo que por algún lado te permitía también elegir. Elegir fotos acá. Y vamos a subir directamente la foto. Ok, elegimos esta imagen. Entonces, ya tenemos acá la imagen con el fondo transparente y vamos a partir de ahí crear un diseño. Entonces, yo básicamente para mi, para mi gamificación, lo que podría es, bueno, coger esta imagen básica que tenemos acá y hacerle algún tipo de modificación. ¿Ok? Em, Realmente ahora que lo pienso, no sé si tengo digamos, herramienta de relleno. Veo que no tengo la herramienta. A ver, sí, aquí. Entonces, nota adhesiva, líneas, formas, dibujo. A mí lo que me gustaría es poder rellenar todo de una sola vez. Formas. No, sí, me la deja. Este es borrador, color, grosor. Entonces, bueno, realmente, por ejemplo, ahora que lo pienso, podría servir mucho más. Había por ahí una suite gratuita, yo la tengo puesta la gamificación. ¿Cómo se llamaba esta suite? O sea, yo sé que puedo editar acá, pero ahora mismo no sé cómo rellenar fácilmente. Yo utilizaba uno, Photopea, por ejemplo. Este es muy parecido a Photoshop. Si lo habéis utilizado Photoshop, rápidamente lo vais a poder utilizar. Entonces, voy a abrir directamente otra vez esto rápidamente para no perder mucho más tiempo. Tenemos otra vez la imagen. Entonces, aquí va a ser mucho más fácil, por ejemplo, hacerle el relleno. ¿Ok? Ujú. Ahí está la imagen. Entonces, básicamente lo que quiero es tener, aquí está, los colores básicos que podemos usar, por ejemplo, para jugar, ¿no? Entonces vamos a darle colores web para hacerlo más sencillo. Y entonces, bueno, rellenaría el rojo, ¿ok? Por ejemplo. Entonces, esta sería, mm, lo exportamos como PNG para mantener el fondo transparente. Bueno, habría que ver si podemos afinar un poco más los contornos, pero bueno, no lo voy a hacer ahora. Debería haberse guardado, debería haberse hecho mejor. Me llama la atención que no se ha completado totalmente, pero bueno, le vamos a llamar guardar y le guardamos con el 1, ¿no? Ok, ahora podemos elegir, por ejemplo, ya que estaba hablando del Dixit, había por ahí un rosado, entonces, bueno, podemos elegir color rosado, un poco estridente, completamos, guardamos. Entonces ya tenemos también el rosado, ok. Vamos a hacer otro verde, por ejemplo, yo creo que con eso ya está clara digamos, la indicación. Entonces lo exportamos como PNG. Recordad que para mantener el fondo transparente hay que hacerlo con PNG y el otro podría ser blanco directamente. Bueno, ya tengo entonces todas mis fichas. Entonces en vez de estas fichas, por ejemplo, que no me interesan, porque esto es del parchís, ni me interesan tampoco estos iconos, voy a subir la imagen desde dispositivo del conejo blanco. Y el conejo blanco lo voy a colocar acá
y le voy a decir, bueno, tiene el fondo transparente, entonces no me vale. Entonces habría que hacerlo también. Podemos poner el fondo blanco y guardamos de nuevo. Como exportar como PNG y guardar. Ok, entonces importo desde dispositivo todos estos conejos. Ok, voy a elegir, voy a elegirlos todos. Los señalo todos, me permite editarlos todos a la vez, por ejemplo, en tamaño, así me permite tener coherencia en el tamaño, ¿no? Entonces aquí va a estar, por ejemplo, el rosado, el verde, el rojo y el blanco. Entonces podríamos ponerlos, por ejemplo, aquí, ¿no? Ya eliminamos esto de acá. ¿Qué atribución le tenemos que dar a estas fichas para luego poder moverlas nosotros libremente en el tablero? Pues tendríamos que darles a este botón. Arrastrar, activar, arrastrar al visualizar. ¿Ok? Entonces, si le damos a ese botón, son elementos que son arrastrables dentro del tablero. Y bueno, perfectamente con esto podríamos empezar a trabajar, ¿no? Entonces, imaginemos que, por ejemplo, todos los estudiantes, ¿dónde está el 0 o el 1? Empezarían del centro, por ejemplo, ¿no? Podrían empezar del centro, podrían empezar de los extremos fuera del tablero, por ejemplo, ¿ok? O podrían empezar todos por acá para ir a empezar en el bosque, por ejemplo, ¿no? Entonces todos empiezan en el bosque, resuelven en el bosque, luego van tirando dados, van avanzando por el tablero hasta llegar, por ejemplo, al zoológico. Entran, resuelven, van al siguiente punto, etcétera, etcétera, ¿no? Pueden ser un dado, puede ser dos dados, puede ser 50 dados, ¿no? Realmente, si queremos que avancen rápidamente, podríamos decirles también en la, digamos, en la edición de este dado podríamos añadirle más caras, ¿no? Yo sé que aquí hay dados en la aleatoriedad, por ejemplo. Podemos utilizar dados de muchos tipos, estándar, de 8 caras, etcétera, ¿no? Entonces podríamos darle, por ejemplo, de 8 caras para que vayan más rápido, ¿no? O podríamos poner dos dados para que lancen dos dados a la vez. Me vais siguiendo, ¿verdad? Todos estos tipos de dados son opciones que podemos tener acá. Entonces, pues yo, por ejemplo, podría borrar este y decir que no, que el dado mío va a ser este y es sobre 8 puntos, ¿no? Entonces, van a avanzar más rápidamente. O podría poner dos dados, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, todo lo editamos, ¿no? Evidentemente aquí no se llamaría Parchís, aquí sería el nombre de la gamificación, que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba, era no sé qué club, Wild, Wild, Wildlife. así, ¿no? Wildlife, así era, Se llama ¿no? Wildlife Club. Ajá. Sí. Perfecto, entonces, bueno, podemos editar, cambiar, o sea, todo lo que nosotros necesitemos lo podemos hacer, ¿no? Entonces, al final tendríamos ya un tablero operativo, ya he borrado eso. Un tablero operativo que nos permitiría avanzar, tener sensación de progreso. Aquí, por ejemplo, podría ser la clínica, ¿no? Pensemos, por ejemplo, también una imagen de icono de clínica veterinaria. Yo os recomiendo que siempre utilicemos iconos, por ejemplo, este me parece interesante, porque le dan uniformidad desde una perspectiva visual, ¿no? Si nosotros utilizamos imágenes reales, imaginaos, ¿no? De cosas reales, de conejos reales, etcétera, de alguna manera es más difícil coordinar la estética entre los diferentes apartados, ¿no? Mientras que si, por ejemplo, utilizamos iconos, vectores, etcétera, es más fácilmente integrable, ¿no? La clínica, pues, de alguna manera hay una coherencia, aunque esta, por ejemplo, el fondo es diferente, pero bueno, incluso este fondo lo podríamos eliminar, aunque creo que tampoco molesta mucho. Hay una coherencia, o aquí sería, ¿no? Que la última etapa podría ser, ¿no? Visual, mucho más fácil, ¿no? Entre los diferentes elementos que simplemente colocando imágenes reales, ¿no? Habría que pensar quizá, Hugo, en esta tercera estación, ¿cuál sería, ¿no? Entonces, a lo mejor pueden empezar acá, arrancan, van hasta el zoológico, resuelven. Aquí, bueno, la clínica entonces podría ir acá, para que acá hagan otra cuestión intermedia, resuelven y ya avanzan hacia la clínica, resuelven y ganan la gamificación. Entonces, si os fijáis, aquí tenemos elementos de conocimiento, tenemos elementos que tienen que ver con el progreso, tenemos, si queremos, una ruleta, por ejemplo, o alguna otra cuestión de aleatoriedad que también pueda servir, preguntas, etcétera, las podríamos integrar acá perfectamente. De hecho, si os fijáis aquí en la ventana, cuando editamos esto, aquí podemos editar estas preguntas, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que pasa cuando nosotros, por ejemplo, entramos en esta cuestión? Pues le podemos dar una etiqueta, ¿ok? Donde haya una pregunta, ¿no? Que responde correctamente, reciben ese punto, o avanzan un punto extra, por ejemplo, no avanzan una movida extra o dos movidas extra. O en el caso, por ejemplo, que decía Francisco, aquí podrían ser las cuestiones donde ellos tienen primero la ruleta con las diferentes temáticas que le van a tocar dependiendo de lo que hacen. Como son seis, por ejemplo, podrían ser dos para blockchain, podrían ser otras dos para otro elemento y otras dos para otro elemento, ¿no? Por ejemplo, para no tener que modificar la ruleta. Y podríamos tener también, por ejemplo, otro punto aquí abajo, vamos a cerrar acá, podríamos incluir otro recurso, un elemento interactivo, mejor dicho, un botón, por ejemplo, con un texto, ¿de acuerdo? Y aquí podríamos poner pregunta aleatoria o pregunta extra. Entonces nosotros ya podríamos programar aquí un pequeño banco de preguntas. Esto lo podríamos eliminar, lo podemos colocar acá para que haya coherencia visual. Bueno, lo podemos dejar así, no pasa nada. Entonces, en interactividad nosotros ya podríamos decir abrir ventana, por ejemplo. En esta ventana en blanco nosotros podríamos generar preguntas interactivas de elección múltiple, por ejemplo, o de elección única, o de lo que nosotros queramos, si os fijáis aquí, ¿no? Elección de la imagen correcta, por ejemplo, ajá, en base a la pregunta. Y vamos a decir, por ejemplo, elección única, ¿no? Entonces, en este caso podría ser, no sé, se me ocurre, ¿no? Una pregunta del nivel uno con respecto a la cuestión de la vida salvaje, ¿no? Podríamos colocarlo acá para todas las preguntas. Si son preguntas extra, por ejemplo, las podríamos dejar aquí. Estas podrían ser preguntas para subir notas, digamos. Y las preguntas básicas las podríamos colocar directamente aquí también, ¿no? Entonces, podríamos decir también acá un botón, ¿no? Simplemente este botón, por ejemplo, lo colocaríamos acá y una vez que entremos, le damos interactividad, ver etiqueta, o más que etiqueta, mejor ventana, que se abre más grande, crear en blanco y aquí podríamos incluir las preguntas que nosotros queremos hacer de nuestra gamificación. ¿Ok? Y luego lo otro que decía, que planteaba también Francisco, si nosotros en un momento determinado, por ejemplo, lo que necesitamos es un temporizador, también podríamos insertar, por ejemplo, un recurso o en este caso un elemento interactivo con botón. También pensemos así. Podría estar, voy a quitar esto de acá, por ejemplo, y lo voy a poner aquí, donde haya a ver, Francisco, no sé si tengo el tuyo abierto por acá, pero bueno, no lo voy a hacer exactamente así, pero bueno, podríamos hacer, por ejemplo, preparación idea o idea. Y dijimos que para la idea tenían 5 minutos, ¿no? Entonces nosotros aquí, en este botón, podríamos darle una interactividad de abrir ventana en blanco y en esta, por ejemplo, podríamos introducir una cuenta atrás, ¿no? Por ejemplo, o un temporizador. Entonces le damos la cuenta atrás. Le damos el formato que a nosotros nos interesa. Y bueno, este es día y hora. Entonces, como es día y hora, mejor no. Vamos a darle, en vez de cuenta atrás, vamos a darle temporizador o cronómetro, ¿vale? Entonces podemos colocar esto más o menos en grande para que se vea muy bien. Ponemos acá y decidimos que son 5 minutos. Hemos dicho que 5 minutos para plantear la idea. Entonces incluimos aquí una instrucción arriba, un título. Ponemos aquí el texto y ponemos planificación de ideas, por ejemplo, ¿no? Y así lo diseñaríamos de tal manera que ellos saben perfectamente que tienen 5 minutos para esa tarea, ¿no? Una vez que se acabe el tiempo, va a saltar la ruleta, etcétera. Van a saltar, perdón, el temporizador. Voy a salir de esta ventana y voy a poner otro exactamente igual para que veáis cómo programaría yo, por ejemplo, luego ya esta podría ser presentación. Y aquí presentan su idea, por ejemplo, ¿no? Hemos dicho antes que para la presentación iba a tener 2 minutos. En este caso, no voy a poner 2 minutos para que veáis cómo funciona. ¿Ok? Entonces le voy a editar y voy a poner simplemente 20 segundos, ¿ok? O 10 segundos para probarlo, ¿ok? Entonces vamos a probarlo ahora. Vamos a guardar, porque a veces tarda un poquito en actualizarse, y le vamos a dar a previsualizar. Entonces ya tengo aquí mi tablero, si os fijáis, ¿no? Yo puedo tirar el dado y una vez que responden, por ejemplo, la respuesta correcta, pues se van a la casilla número 5. ¿Ok?
Y una vez que está en la casilla número 5, por ejemplo, imaginaos que tienen que hacer, o necesitamos el temporizador. Le damos a presentación y fijaos que ya empieza automáticamente la cuenta atrás. Listo. Esa sería la interacción, ¿no? Entonces ya deberían terminar, ¿no? Lo mismo con la idea, en este caso son 5 minutos, no vamos a esperar 5 minutos porque no tiene mucho sentido, ¿no? Pero perfectamente así puede funcionar. ¿Que tenemos una pregunta extra? Pues abrimos pregunta extra. ¿Que responden correctamente? Pues tendrían esa puntuación. ¿Que responden incorrectamente? No. Y la ruleta, pues lo mismo. Si tenemos que en un momento determinado abrir la ruleta, pues abriríamos simplemente la ruleta, lanzaríamos, ¿ok? Y en base a el tema que ha tocado, por ejemplo, el verde, que puede ser, no sé, blockchain, pues le tocaría hacer la propuesta con respecto a blockchain. ¿Ok? Y aquí incluso podríamos plantear preguntas extras si queremos. ¿Ok? Esto simplemente es las que van acertando, ¿de acuerdo? Pero o podríamos borrarlo también, ¿no? Para esa cuestión. Que luego tenemos que volver al tablero, simplemente cerramos y seguimos avanzando por el tablero, ¿no? Antes estaba en 5 para que veáis que no se va. Pasa que lo he cerrado sin querer, como está en presentación. Si cierro, sigue estando en el 5, ¿no? Si abro pregunta extra, imaginaos que tiene que acierta y se mueve un punto más, está funcionando correctamente, ¿no? A lo mejor habría que ajustar el tamaño de los conejos, ¿no? Para hacerlo un poco más chiquito, etcétera, pero bueno, si os fijáis, así funcionaría. No sé si tenéis alguna cuestión concreta. Creo que esta presentación, de hecho, la voy a guardar, por lo menos la segunda parte, porque al final he explicado bastante cuestiones de dinámica y de cómo puede funcionar. ¿Tenéis alguna duda? No, no por mi parte, pues monear Genially para ver Sí, cómo me sale. Monen, vean la presentación, la que hice, el taller de Genially que hice completo. Jueguen un poco con las variables, entiendan que pueden incluir cosas de diferentes plantillas, que podemos utilizar diferentes páginas. Voy a probar, y lo voy a hacer en directo, si realmente, si por ejemplo nosotros arrastramos elementos y vamos a una página segunda, que es lo que me preocupa, si vamos a una segunda página y luego volvemos atrás, por ejemplo, porque tengamos la ruleta en la segunda, ¿qué pasa con los elementos que se han movido? ¿De acuerdo? Voy a chequearlo, porque eso sí puede ser un limitante relativo, porque como digo, realmente nosotros no tenemos por qué limitarnos en ese sentido, podemos utilizar solo una página, no tenemos por qué utilizar varias páginas, simplemente utilizando ventanas, ¿no? Apropiadamente. Entonces, a ver, lo voy a probar, a ver qué tal. Voy a mover los personajes por acá. Y ahora le voy a dar a la segunda página. Y voy a la otra. Se borra, definitivamente. Era mi idea, ¿no? Entonces, si nosotros jugamos con movimiento de las figuras, no podemos crear varias páginas, solo una. Pero en esa página podemos generar tantas ventanas como consideremos. ¿De acuerdo? Es el elemento clave que nos va a permitir que las mecánicas estén aquí mientras que nosotros estemos dibujando o moviendo los personajes por acá, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ir anotando la puntuación? Ahí sí, por ejemplo, podemos hacerlo manualmente, ¿no? Y luego, pues imaginaos, cuando ya terminamos, hacemos una captura de pantalla, eso se puede compartir en el Moodle, por ejemplo, o podríamos hacer, eso sí, ya al final, una segunda página. eh, Vamos a ver si hay una base de ranking. Generalmente estos suelen tener una página de ranking al final. Entonces, vamos a ver este, por ejemplo. Podríamos poner este ranking, ¿no? Por ejemplo, en la segunda página, mantenemos fondo. Y aquí podríamos poner el equipo, esto obviamente lo modificaríamos todo, ¿no? Evidentemente, no sé por qué tiene este tipo de, pero bueno, es una plantilla, ¿no? Entonces aquí pondríamos equipo 1, podríamos poner incluso una pequeña retroalimentación de cómo lo han hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Y 1, 2, 3, 4, hasta llegar al final, ¿no? Aquí tenemos un pequeño problema con los colores, si os fijáis, ¿no? Entonces sería importante en este sentido, por ejemplo, simplemente le voy a cambiar el color. Porque hemos utilizado el fondo el mismo otro fondo, ¿no? Entonces, nosotros cuando añadimos, eso también es interesante, podría hacerlo de la otra manera, podemos añadir una página desde Genially, ranking, por ejemplo, metemos este o podríamos meter otro, y cuando lo añadimos, le puedo decir, bueno, ya no me lo ha preguntado, me lo ha preguntado antes, le dije mantener fondo, ¿no? Entonces, claro, el fondo de todas maneras yo lo podría modificar, ¿no? Entonces le puedo poner un fondo negro y no entiendo por qué este en particular, bueno, podría cambiar el color a este también, ¿no? Vamos a ponerle un color azul y ya está, para que se vea. ¿Ok?
Básicamente eso sería. Entonces aquí podemos tener el top 5, aquí podríamos tener el nombre de la gamificación y esto, por ejemplo, hacerlo aparte o directamente incluirlo como segunda página para que los estudiantes lo puedan ver, ¿no? Los 5 mejores equipos, por ejemplo, ¿no? Etcétera.